¿Funcionó? Ya me da miedo ya volver ahí a... Voy a dejar. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, ahí partí con una grilla cualquiera, porque en realidad yo no voy a trabajar con grilla. No sé si ustedes cuando lo han usado lo usan con grilla, ¿cierto? Ya. Pero eso no es tan necesario en estricto rigor, ¿ya? Porque el SAP tiene algunas herramientas como de edición similares a la de AutoCAD. Entonces uno puede empezar como a copiar, extender, ¿entiendes? Sin usar la grilla. Entonces, bueno, de partida yo me voy a inventar un puente. Voy a usar un puente, voy a suponer un puente de 30 metros de longitud. O sea, en sentido longitudinal va a tener 30, va a ser de 30, y transversalmente vamos a dejar eso, ¿ya? 30 metros y con esa distribución, para no demorar tanto. Y voy a empezar entonces con un punto por aquí, ahí está, en el Z, o sea, en el origen. Y no sé por qué no se ve el punto. Ahí está. Ahí está. Voy a extruirlo. Bueno, voy a tener vigas de 30 metros, ¿cierto? Ya dijimos vigas de 30 metros. Entonces esto es 0, esto es 30. Una vez. No sé por qué no lo veo. Ahí está. Ya, hay un problema de escala. Y ahí está la primera viga, ¿cierto? Ahí aparece la primera viga. Y dijimos que vamos a tener 5 vigas separadas a 3,13 metros. Ya, ese es el tablero. Entonces, voy a replicar a 3,13 4 veces, porque son 5, ¿cierto? Lo aplicamos. Y ahí tengo las 4 vigas, ¿ya? Y tenemos que a estas vigas las conecta una losa, ¿cierto? Y esa losa la vamos a trabajar con un shell, ¿ya? Ahora, hasta aquí todavía no le he dado propiedades geométricas ni nada, pero lo vamos a hacer. Voy a primero a definir la forma del tablero y después voy a definir las propiedades mecánicas de los elementos. Entonces voy a definir un shell, un área, vamos a poner losa de 20 centímetros, ya vamos a usar el mínimo, 20 centímetros, y me falta el material, lo voy a definir ahora después. Losa, y dijimos que desde la última viga al borde vamos a tener 1,20 m, ¿ya? Entonces, para poder hacer ese 1,20 m voy a usar esta viga, pero de manera auxiliar por dentro. La voy a replicar hacia afuera en 1,2 una vez. Y ahí está. Ahora la de allá. Y el shell lo vamos a hacer con este poly area que dice ahí, losa, que es la única que tengo definida, y me voy a ir por ahí, allí, allá, acá. Ya, listo, ahí ya está listo el tablero, ¿cierto? No, en realidad está a cierta parte. Entonces ya tengo dibujado el shell, las vigas, que no son las vigas del proyecto, pero ahí está, ya, y borré las del borde. Si lo queremos ver aquí, como se está viendo, que va a salir cualquier cosa, porque las vigas, no sé qué vigas son, estas vigas metálicas que tira por defecto, ¿cierto? Entonces esas son las que tenemos que después cambiar, ¿ya? Ya, vamos ahora entonces a definir las propiedades. Voy a definir el material, voy a copiar el material, porque ya está el hormigón. Se fijan, este lleva hormigón, pero vamos a generar aquí un hormigón que se llama G30, ¿ya? Que sería la losa. Vamos a cambiar aquí, vamos a poner 300, esto, el peso 2,5, para que seamos consistentes con lo que dice el Ashton, y kilos por artículo por centímetro para no confundir las unidades. Entonces, módulo de elasticidad sí es importante, y bueno, ahí ustedes pueden aplicar las expresiones que existen para calcular los módulos de elasticidad. Llevo cerca de 15.270 por la raíz de 300, es de 264.484.
264.484. Acá aparecen, abajo podríamos empezar aquí definir, por ejemplo, la resistencia del hormigón, pero esto no lo vamos a usar para el cálculo, pero de todas maneras lo vamos a poner ahí para que. Y voy a copiar ahora este mismo material, pero vamos a llamar G50, porque este va a ser el de la viga. 500 y esto de acá sería entonces ahora 341. Ahí tenemos entonces el material y vamos a asignar a la losa que ya habíamos creado el G30. Por tanto ya tengo el material y me falta la viga, ¿cierto? Y la viga es lo importante. ¿Por qué es lo importante? Porque en el método simplificado, por ejemplo, si nosotros pensamos en la expresión, el coeficiente de distribución está en función, además del largo y la separación entre vigas, que ya es un tema geométrico, de la rigidez longitudinal, el parámetro de rigidez longitudinal, que es la inercia, el área, etcétera, etcétera. Por tanto, las propiedades mecánicas de la viga sí son importantes que queden bien representadas dentro del modelo, porque de esa manera se hace la distribución. O sea, dependiendo de qué tan rígido sea cada uno de estos elementos, es la manera en que la carga de camión se va a distribuir. Y si es que no queda bien modelada, claro, el resultado que vamos a obtener después no va a ser ni parecido a lo que estamos calculando con el método simplificado. ¿Ya? Entonces, vamos a usar acá. Ahí dentro del SAP, en Free Section, aparece acá en viga, en concreto, aparecen las vigas pretensadas, de hecho. Ahí dice precast I. ¿Ya? Entonces, voy a abrir ese menú. Ahí. Y lo vamos a poner acá, viga pretensada, ¿ya? Para no olvidarlo. Ahora, estoy usando un tramo de 30 metros. Por tanto, 30 partido por 18 es 1.66. Eso significa, para ser coherente, por ejemplo, con esa longitud del tramo y que la rigidez sea en función del canto de la viga, debería estar usando esta viga, la de 168. ¿Ya? Justo es como que se lo hubiera pensado para la casa. ¿Ya? 167 me da 30 partido por 18 y tengo esta viga de 168. Entonces, yo puedo, bueno, aquí sería, por ejemplo, abrir este menú de viga pretensada y puedo acá empezar a editar los parámetros. Le voy a dar la forma que tiene la viga pretensada, ¿cierto? Y eso está bien en el sentido que se va a ver como la viga pretensada, para que se vea bonito el modelo. Pero en estricto rigor, el SAP no trabaja, por ejemplo, con cómo se ven las cosas dentro del modelo. ¿Con qué trabaja el SAP? Trabaja con parámetros, ¿cierto? Con valores. ¿Y qué valores utiliza? Inercia, áreas, ¿cierto? Masa, peso, y que son parámetros, no son fórmulas. Por tanto, yo podría trabajar con una viga circular, por ejemplo, y darle la inercia que tiene la viga pretensada, que yo sí debo conocer cuál es la inercia que tiene la viga pretensada, y modificar el parámetro de la sección transversal de ese elemento que tenga cualquier forma, para que tenga la propiedad mecánica, porque finalmente lo que hace el SAP internamente es armar una matriz de rigidez, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la forma. Y cosas como el centro de masa o centro Ya. de gravedad. ¿Qué ocurre? Que el cálculo, de hecho, en el análisis simplificado, todo se hace con respecto a un eje ficticio, ¿ya? Cuando nosotros calculamos, y ahí viene todo esto de las simplificaciones, la conservadora, etcétera, etcétera, cuando, por ejemplo, calculamos el momento para una viga simplemente apoyada, por ejemplo, que es rectangular, ¿ya? El momento máximo, ¿cuánto es? Con una carga uniforme. QR cuadrado octavo, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Y eso, cuando hacemos el supuesto, bueno, de hecho aquí lo tengo. El supuesto es como que tengo un elemento ficticio que está pasando por el eje, por el centroide del elemento, ¿cierto? Porque en realidad una viga rectangular, podría ser así, con un canto, con una altura. Y en realidad está apoyado acá abajo y no está apoyado en el eje. Entonces cuando nosotros calculamos el QR cuadrado octavo, lo que hacemos es un supuesto de que estamos calculando el momento en el eje del elemento, lo cual no es real, porque lo estamos calculando acá. Y cuando uno lo calcula acá y lo modela como corresponde, el momento máximo ya no es QR cuadrado octavo, es menor. ¿Por qué? Porque aquí se produce que este elemento se tienda a deformar de acá, hacia así,
y aquí empiezan a aparecer unas reacciones horizontales porque este punto de arriba se gira, este de abajo no, lo cual cuando lo simplificamos y calculamos el pueblo cuadrado octavo no aparecen. ¿Por qué? Porque son simplificaciones para obtener un resultado conservador. Nosotros como en ingeniería lo que más hacemos es simplificar, simplificar, simplificar. No hacemos nada prácticamente como exactamente corresponde, ¿ya? No como en la física que tiene que ser exacto, ¿ya? Como dijo Sheldon, la ingeniería es el hermano tonto de la física, porque todo simplificado, simplificado. Entonces, en el cálculo del momento máximo que va a producir la carga de camión, también eso está en un eje ficticio, que es el centroide de giro de la viga, ¿ya? Ahora, con respecto a ese centroide de giro de la viga, yo al modelar un frame ya estoy pasando por el eje de esa viga, ¿ya? Y da lo mismo, por ejemplo, si lo modelo como un rectángulo o como un círculo. A eso voy a llegar, ¿ya? Me di muchas vueltas, pero eso era Pero voy a aquí usar el B1, voy a poner las características que tiene la viga, lo voy a hacer rápido para no perder tanto tiempo. Voy a ponerlo así. No puedo hacerlo. Ya, este es 1,5. El B2 es el de abajo, ese es 0,7. Está chiquitita, 0,7. Después B3 es este pedacito de por acá, que es un 11. En el B4 hasta aquí abajo son 3,5. El de 1 serían los 168. Después dice de 2, 7. De 3, 6. ¿Otra? ¿6? Ya. Para no demorarme tanto. El de 4 no sé si lo veo. Era 20. Y después el de 5 abajo. Ese es 20. Y hormigón G50, ¿cierto? Ahí está, ya se ve como la viga que estábamos haciendo. Ok, tenemos la viga, ok, y vengo acá, selecciono todo eso, le digo asignar, frame section, viga retrasada, hormigón. Y ahí ahora sí, ¿ya? Y ahí ya tenemos nuestro tablero, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero tampoco es lo definitivo. ¿Por qué? Porque cuando el puente ya está en servicio, aquí ya tengo la viga, ¿cierto? Y tengo la losa puesta en el eje, y no me importa. ¿Por qué? Porque no voy a modelar esto de que la losa está puesta aquí encima, porque volvemos a lo mismo. Mi cálculo es simplificado llevándolo todo al eje del elemento principal resistente, que es la viga, ¿ya? Entonces, existe la opción dentro del SAP, y ustedes podrían empezar a probar de que agarro la losa y la pongo acá arriba, y uno puede gastarse ahí 2 horas más de trabajo, pero al final no vale la pena, ¿ya? Y el cálculo simplificado es el que manda. O sea, después cuando se hacen revisión y todo, se calcula, por ejemplo, lo que decía recién, el momento por precio propio es cuál cuadrado octavo, porque hacemos este supuesto, pero eso no es real, porque la viga está apoyada acá abajo, ¿ya? Y la losa está puesta acá arriba, y cuando esto gira, en realidad no gira libremente, etc. Ya, entonces tengo la viga, la losa, pero cuando el puente está en funcionamiento, que es esta situación de acá, el elemento resistente no es la viga sola, sino que es la viga con losa colaborante, ¿ya? Porque es una sección compuesta, o sea, trabaja esta sección, que es la viga más la losa. Por tanto, para poder representar adecuadamente dentro del modelo, tengo que incluir la inercia de esa sección de viga más losa colaborante.
¿ya? Porque si no me está faltando un poco de inercia. ¿Qué significa eso? Que en realidad tenemos que calcular la inercia, porque mira, la inercia de esta viga sola ya la tengo ya. La tengo porque el mismo SAP la calculó. Y la tiene calculada acá. Al momento de generar la sección, si fijan aquí dice propiedad de la sección. Y ahí aparece. ¿Ya? No sé si alcanzan a verlo, pero aparece por ahí. ¿Ya? Momento de inercia con respecto al eje 3. Y el eje 3 es el eje perpendicular. Este es 3. Entonces el momento de inercia con respecto a 3 está ahí. Ahí está la inercia. ¿Ya? Pero lo que necesitamos nosotros para poder representarla adecuadamente es la inercia de la viga más la losa colaborante. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es calcular la inercia de la losa, la inercia de la viga, y calcular un nuevo centro de gravedad y calcular esa inercia de la sección con losa colaborante, que es el cálculo de inercia, ¿cierto? Que ustedes ya lo saben hacer. ¿Sí es cierto? Sí. Ya. Pero, al calcular una viga con losa colaborante, ¿qué hay que tener en cuenta con respecto a la losa? ¿El ancho efectivo? ¿El ancho efectivo? Sí, el ancho efectivo, así se llama, sí, tiene razón. Porque una cosa es el ancho colaborante, ¿cierto? Que en este caso, de acuerdo a la HTLRFD, la última versión, sería igual a la separación entre las vigas, a 3,13. Pero el ancho efectivo, ¿a qué equivale? Es lo mismo, pero vamos a dividir entre creo que un cuarto de la longitud No, de la viga. ese es el ancho colaborante, Ah. que es 3,13, según HTLRFD. ¿El octavo? ¿El octavo? No, tampoco, porque ese es el ancho colaborante que, según HTLRFD, es igual a la separación entre las vigas. Ya no aplica, en HTLRFD no aplica el criterio de igual a 6 veces el espesor del alma, no, perdón, 6 veces el espesor de la losa a cada lado, más el espesor del alma, o L partido por 4, o la separación entre las vigas quedándose con el menor. Ahora aplica solamente la separación entre las vigas. ¿Ya? Así de fácil. En el apunte que les voy a pasar de viga pretensada todavía aparece ese criterio de calcularlo con el mínimo de los 3, pero según el HTLRFD es solamente eso. No, el ancho efectivo está en función del factor de homogenización. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que el factor de homogenización es la diferencia que hay entre el módulo de elasticidad de la viga y la losa. ¿Ya? Como la viga y la losa tienen distintos hormigones, tienen distintos módulos de elasticidad. De hecho, lo coloqué ahí el módulo de elasticidad, porque uno es 364.000 y el otro 264.000. Entonces, esa relación, que es de 1, y algo, significa que esto es 3,13, tengo que dividirlo por ese 1, veamos cuánto sería. Sería la raíz de 500 dividido por una raíz de 300. 1,29. ¿Ya? Ese es n. Entonces, 3,13 dividido en 1,29 significa que son 2,42. O sea, el ancho efectivo son 242. Entonces tenemos que calcular o conocer la inercia de esa viga más la losa colaborante de 2,42. Como, a ver, ¿cómo lo podemos observarlo antes de que sean las 9:30? Para poder sacar el resultado. Ahí está la viga, ¿cierto? Ahí está la viga y dijimos que la losa tiene, esto está en metros, y la losa tiene 20 centímetros. ¿Y cuánto dije que tenía? 2,42 significa que es 1,21. Puse 1,20. Me quiero morir. 1,21. Y hacia allá 2,42. 0,20.
esa es la viga más la losa colorante, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a copiar, lo voy a copiar en la base, lo voy a pegar por aquí al ladito, como un bloque, ya no, no son varios pedacitos, sino que es uno solo, ¿se fijan? Y la voy a volver a copiar en la base y la voy a pegar en el 00, 000. Ahí, está justo en el 00 para no andar buscando a mano. Y le voy a pedir acá al AutoCAD que me dé las propiedades de masa, que es Tools, Input, claro, aquí, ya, y aquí está. Y dice que seleccione. Ya sé. No, esto tengo que transformarlo en otro. Lo que quería hacer, ya sé, ahí está el error, ahí lo encontré. Se fijan que hay unas líneas que están mal dibujadas, malditas líneas que están mal dibujadas. Ya, lo que estoy tratando de hacer, y no me ha resultado, porque estaba mal dibujado el dibujo, por eso no lo tomaba, es, bueno, transformé esto lo quiero transformar en un bloque, ¿ya? Eso es lo que quería hacer. Voy a ver si me funciona de nuevo, porque con esto le puedo pedir al AutoCAD que me entregue las propiedades mecánicas de la viga más la losa colorante, sin estar calculando inercias ni nada de eso. Y así puedo rápidamente calcular el factor que necesito para poder modificar el SAT y decirle que la viga que estoy modelando es con losa colorante. No sé si me entienden hacia dónde quiero ir. Y voy a probar de nuevo si me arroja. Si no lo arroja, ya no lo vuelvo a intentar y ustedes después lo hacen de alguna otra manera. No me funciona. ¿Cómo se llama el comando? Boundary. A ver. Tiene razón. Ya, pero tiene que ser a partir de un bloque o de líneas que estén dibujadas. O sea, lo selecciono. Boundary. Ese es el que andaba buscando. Claro, tiene razón, porque lo que necesitaba era un dibujo polígono. No me lo recuerdo. No, pero sí tiene razón. En el fondo, ¿cierto? Nosotros lo replicamos así y nos damos la lata de darle toda la vuelta, porque yo creo que no funciona, porque debe haber alguna línea por ahí que está mal conectada. ¿Ya? Yo creo que debe estar por ahí el problema. No, a lo mejor es al revés, porque algunos comandos de AutoCAD funcionan al revés. Primero escribe el comando y después selecciona. No, sí, te permite hacer las dos cosas, creo. Pero mira, voy a darle aquí la lata así de hacerlo rápidamente. Ahí, aquí esto lo voy a simplificar. Ahí, te voy a pasar aquí, ¿no? Y aquí sí debería salir. ¿Ven? Ahí con eso demostré que soy un asco
con el AutoCAD. Ahí está, ¿ya? Y con esto no, algo pasa que no me toma la propiedad de la masa. No sé. Debería, si queda, está bien dibujado y uno lo transforma. Es que hay un paso que me estoy saltando. Parece que hay que transformarlo en región. Hay algo ahí, después ustedes pueden buscarlo. Creo que hay una opción. Creo que esto tengo que transformarlo primero en región. Y al transformarlo en región, ahí va a reconocerlo como una figura que tiene propiedades. Puede ser. Pero no va a perder más tiempo en eso para poder avanzar. Ya. El tema está en que, determinando la inercia de esta sección con losa colaborante, esta inercia es mayor que la inercia de la viga, ¿cierto? Porque la inercia de la viga, que ya la calculé con el SAP, que es 0.23 algo, esta podrá ser 0.35 algo así, un poco más grande, ¿ya? Porque tiene este pedacito acá arriba. Por tanto, en el SAP yo tengo que incluir estas propiedades mecánicas. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, existen muchos caminos, muchas formas de hacerlo. Una manera, de hecho, de hacerlo acá en el SAP podría ser, también se lo voy a mostrar como, no voy a hacerlo de detalle, pero para que ustedes sepan que existe la opción. Si cuando nosotros elegimos una nueva propiedad, existe acá el otro, y cuando se abre el otro se abre esta opción del Section Designer. No sé si lo han visto. Y ahora lo viendo. El Section Designer permite, por ejemplo, aquí yo elijo el material, me voy aquí a Section Designer y se abre una hoja, que es una especie de hoja de cálculo, pero que me permite dibujar aquí. Entonces aquí yo podría haber dibujado lo mismo que estaba haciendo en el AutoCAD. De hecho lo podemos importar y ponerlo acá. Y el SAP lo va internamente a reconocer como, bueno, no internamente, sino que va a reconocer que ese elemento es una viga con esa losa arriba y le va a calcular automáticamente las propiedades mecánicas. Y podríamos ingresar en el modelo SAP que estamos haciendo esa sección, ¿ya? Pero como yo no lo hice con esta herramienta y ya modelé la viga, voy a cerrar esto. Ya modelé la viga, lo que voy a hacer acá, en esta viga repensada, después voy a calcular el número exacto y lo voy a modificar para que no tenga problema, pero para que ustedes ya puedan ir avanzando, dentro de la sección existe esta, la modificación de los parámetros, ¿ya? No sé si lo alcanzan a ver, voy a abrir aquí ¿ahí lo ves? Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Que como ustedes dijeron que sí sabían SAP. Entonces, si se fijan acá, aparece una tabla que permite modificar los factores o las propiedades mecánicas que tiene cada uno de los elementos del SAP. El área, el cortante de la dirección 2, 3, la constante torsional y los momentos de inercia con respecto al eje 2 y con respecto al eje 3. Cuando aparecen estos con respecto al eje 2 al eje 3, significa que tenemos que manejar dentro del programa que sea cuáles son los ejes locales que tienen los elementos para no equivocarnos. En este caso, este frame, como ya está trabajado de esta manera, el eje 3 es el eje perpendicular en esta dirección, por tanto ese es el eje que me interesa modificar la inercia. Y aquí yo voy a ingresar, si lo hubiera calculado, si me hubiera resultado esta sección colaborante, y obtendría la diferencia o la relación entre la sección de viga más losa dividido por la inercia de la viga, obtendría un factor, ¿cierto? Que va a ser mayor a 1, 1.5, dependiendo, ¿ya? Depende de cuál sea el factor ahí. Y con eso, coloco acá, por ejemplo, voy a suponer que estamos más o menos por ahí como 1.45, si es que fuera por eso. ¿Ok? Y esto de aquí, ¿ok? Entonces ya tendría aquí incluido en el modelo, voy a cerrarlo de la lupa porque me cuesta ahí, tengo incluido ahora la inercia de la sección con viga colaborante, con los colaborantes. Ustedes pueden calcular, si lo del AutoCAD recién pensé que iba a funcionar rápido, pero si no, pueden calcularlo con alguna aplicación que tengan para determinar inercia, por lo que ustedes prefieran. ¿Ya? Lo importante sí es que esa inercia de viga más losa colaborante esté bien calculada, porque si no, ya empieza a distorsionarse el resultado. Bueno, ahí ya tendríamos el modelo, ¿cierto? Hasta ese punto, que no alcancé a avanzar mucho, por perder tiempo haciendo cosas que no funcionan. Pero me falta acá agregar, por ejemplo, los apoyos.
eso lo voy a terminar ahora. Voy a agregar los apoyos. Ahí. Asignar, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Asignar apoyos. Y asignar del otro lado un apoyo deslizable para que no aparezcan reacciones horizontales que nos confunden ahí en los resultados del modelo. Pero hasta acá, por ejemplo, no tengo subdividido correctamente el modelo, porque tengo el shell puesto sobre las vigas, entonces tengo que dividirlo. Aquí existen también otras herramientas del SAP que permiten hacer un auto-match, que es automáticamente conectar el shell con los frames. No sé si eso lo conocen. Yo lo voy a hacer a la antigua para poder después explicar de alguna manera cómo poder generar la carga móvil. Entonces voy a subdividir primero. Aquí me faltó. Voy a tener que volver a colocar aquí en el borde. Me faltó, lo borré antes de tiempo. Voy a colocar acá en el borde una viga, de nuevo la misma viga, la viga que tenía puesta antes, porque me sirve como elemento auxiliar de trabajo. Y voy a subdividir las vigas, ¿ya? Como editar líneas, dividir frame, y lo voy a dividir en 15 partes, o sea, en elementos de 2 metros, ¿ya? Mientras más subdivisión tenga el modelo, más preciso el resultado, ¿ya? Pero también se hace más pesado, entonces para que no sea tan pesado lo voy a generar en elementos que sean aproximadamente de 2 metros. En la práctica, por lo general, trabajamos con 1 metro de longitud, ¿ya? Pero aquí lo voy a hacer cada 2. Editar áreas, voy a dividir las áreas y voy a dividir las áreas en los puntos donde se interseccionan, que es ahí. Y el shell ahora ya está subdividido. Entonces, ¿qué significa? Que este shell ahora está conectado en cada nudo que corresponde a ese frame, porque antes estaba como conectado al inicio y al final. ¿Y qué significa? Que el frame y el shell en el centro estaban desconectados, no era un solo elemento. ¿Sí? ¿Y esos elementos después se podría volver a unir? ¿O ya separado? Sí, sí se puede. Sí, sí existe. Creo que acá en editar líneas existe unir frame. Y tengo que eliminar estos frames que están aquí en el borde. Estos son los... ¿Cómo se llaman? Eso los del borde los voy a eliminar, porque esos son auxiliares. Entonces, seleccionar y los bordes. Profe, dice, sí o sí todos los elementos van a estar unidos, y si por ejemplo me queda algún elemento que no está unido... No, eso tiene que arreglarlo. Cuando le quedan cosas que estén sueltas es porque uno siempre tiene que fijarse que los nudos estén bien conectados. Bueno, en este caso como están todos en el mismo Z no hay problema, pero si empiezan a quedar cosas desconectadas, después ahí es donde aparecen los errores. ¿Y eso de dibujo se arregla de alguna forma? Aquí hay una opción dentro del SAP que uno puede como cambiar la tolerancia, porque por ejemplo puede que 2 nudos me queden así desconectados, pero a una distancia que sea milimétrica, 3 milímetros. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? Todo lo que esté dentro de esta tolerancia entre 5 milímetros, conecta. Ya, pero igual hay que tener cuidado porque si tengo al otro lado otros nudos que están a 4 milímetros y que yo quiero que estén desconectados, los voy a conectar. Ya, entonces hay que tratar de simplificar los modelos, no hacerlos. Tampoco es necesario, por ejemplo, que el tablero en la realidad no es, por ejemplo, horizontal. El tablero en la realidad tiene una pendiente transversal, un bombeo, ¿cierto?, de 2% o 2,5%, lo que sea. En el modelo SAP no es necesario hacer todas esas cosas. No hay que caer como en que tiene que ser exactamente igual que en la realidad. Si uno cae en eso, nos demoramos mucho tiempo en hacer el modelo para no lograr nada útil, nada que haga la diferencia, ¿ya? Entonces, simplificarlo también permite hacer esto, poder tirar líneas rápidamente. De hecho, por ejemplo, el puente en el sentido transversal y longitudinal no es plano. Longitudinalmente, ustedes vieron, la rasante era una curva, nada de eso está puesto acá en el modelo y ni tampoco importa para el efecto de lo que queremos buscar con respecto a la distribución de la carga móvil, ¿ya? Para que no pierdan tiempo en ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a terminar la próxima clase. Entiendo que el próximo, no lo entiendo, el próximo viernes es feriado, ¿cierto? Después reflejo. ¿Ah? Después de eso, ¿En serio? Ya, bueno. Pero de todas maneras pueden ir avanzando con toda la otra parte del encaje, la longitud de los tramos, el coeficiente de distribución, que es el método simplificado. Y lo único que quedaría pendiente es ver el tema del modelo. Voy a tener que cambiarla porque lo que no tenía en mente era el receso. Ya lo que sí tenía en mente era el feriado, pero lo del receso no lo sabía. Entonces ahí voy a buscar de nuevo la fecha. ¿Ya? Por eso no se la pedí el lunes porque estaba esperando.